¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la economía en Argentina, hoy con otro notable invitado, Julio Gambina, economista directamente desde Buenos Aires. Julio Gambina, una cálida bienvenida al programa. Bueno, un gusto de encontrarnos y conversar de temas que nos interesan para Argentina, América Latina, el Caribe y el mundo. Un gustazo. El gusto también es nuestro. Julio, has escrito un artículo titulado Mi ley y el imaginario ilusorio del libre cambio. ¿A raíz de qué lo escribiste? Bueno, mira, Milei es un vendedor de ilusiones que comparte esta situación con la ultraderecha en todo el mundo, donde la propuesta es que el libre mercado traerá soluciones a los problemas de este tiempo. Y en realidad no hay libertad de mercado en una sociedad que está dominada por capitales muy concentrados. No hablo solo de la Argentina ni de la región latinoamericana, sino del mundo. De hecho, las políticas de libre comercio que vienen funcionando en la economía mundial hace 40 años, el principal logro que han tenido es el crecimiento de la desigualdad. Y eso quiere decir que se concentra la riqueza en muy pocos y se expande la pobreza, la miseria, la exclusión. Y atención, eso lo dice, por ejemplo, el informe anual de la Unión de Bancos Suizos. Todos los años hace un informe sobre la riqueza, donde incluye una pirámide donde en la cúpula está el 1% de la población adulta mayor enriquecida, que cada año acumula más ingresos, más riqueza y una base de la pirámide ampliada con crecimiento de pobreza y exclusión, con lo cual casi medio siglo de políticas de libre mercado, lo que se conoce como neoliberalismo, lo que está haciendo es deteriorar las condiciones de vida de la población y además afectando el medio ambiente. O sea que te diría que dos temas esenciales de la vida contemporánea, como es la naturaleza y la humanidad, están afectadas por estas políticas de libre comercio. Claro, lo dramático, te diría, es que la ultraderecha en el gobierno de la Argentina o de otros países de la región y en el mundo están accediendo a gobiernos con consensos electorales. Por lo tanto, nos tiene que hacer pensar seriamente en los problemas de la crisis política que hay en nuestros países, porque los consensos de los pobres se están orientando a políticas reaccionarias, en algunos casos conservadoras, que deterioran la calidad de vida de la población. La Argentina, por ejemplo, un país riquísimo, con un potencial enorme, tiene en este momento, con datos oficiales, un empobrecimiento por ingresos de la población del orden del 55% y una indigencia en torno del 20%. Indigencia es la extrema pobreza. Digamos que un país que es productor y exportador de alimentos tenga registros tan elevados de extrema pobreza, de problemas alimentarios, está mostrando el resultado de esa ilusión que vende la ultraderecha como solución. Y es un tema que no solo impacta en temas de ingresos, de empobrecimiento, sino que es una ultraderecha que en los gobiernos promueve políticas de reestructuración de la sociedad, regresando a condiciones políticas, jurídicas de hace un siglo.
Bueno, de hecho, el gobierno de la Argentina, el gobernante Javier Milei, que asumió en diciembre del año pasado, está promoviendo que la Argentina debe retornar al 1900, o sea, a una época previa a los procesos electorales que determinaron presidencias constitucionales desde 1916 en adelante. Digamos que es un retroceso no solo económico, sino político, cultural, civilizatorio, y es producto de la ilusión que ofrecen como soluciones a los pobres. Y te decía, no es solo Argentina, es la ilusión que, por ejemplo, ofrece Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil, o las ultraderechas que se han generalizado en los últimos años en Europa, en Gran Bretaña, y por lo tanto hay que tomarlo con mucha seriedad y con la necesidad de un debate de ideas, un debate ideológico, político, cultural, sobre el rumbo de la economía, de la sociedad, del Estado, en este tiempo histórico, tercera década del siglo XXI, con problemas ambientales muy serios por el cambio climático, con problemas económicos, como te decía, con epicentro en la desigualdad que extiende los problemas que la humanidad enfrenta en este tiempo. Por eso las propuestas de la ultraderecha son ilusorias, porque no son soluciones para los sectores empobrecidos. Son propuestas que en todo caso intentan superar la crisis global del capitalismo. Vos sabés que los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, la OCDE, todos los organismos internacionales, incluso en el ámbito académico, muestran que el mundo, la economía mundial, está en un proceso de desaceleración desde la crisis del 2007-2009. Digamos que el mundo está creciendo a tasas de crecimiento muy baja, y por eso hay una orientación de política económica para generarle potencia a las inversiones externas, para que se recupere una inducción a inversiones, para que el capitalismo recupere ritmos de crecimiento económico de décadas anteriores. La verdad es que el propio capitalismo no sabe cómo salir de esta situación y ensaya, por lo tanto, políticas muy audaces, agresivas, que constituyen una masacre social, porque afectan derechos, y cuando digo derechos, entre las principales estrategias de la ultraderecha y de los capitales a escala mundial están las reformas laborales, reformas regresivas. Nadie está pensando, cuando plantea reformas laborales, mejorar las condiciones de vida de trabajadores y trabajadores. Reformas previsionales, también no están pensando en mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, precisamente en una época donde se prolonga la expectativa de vida, y debiéramos ver condiciones para mejorar la vida de los adultos mayores. No, la idea es regímenes previsionales orientados a la privatización, se plantea la extensión de la jornada laboral, extender el tiempo de actividad de los trabajadores, cuando lo que debiéramos pensar en esta época de gran desarrollo técnico, científico, tecnológico, de innovación, que debiera haber mejor calidad de vida, aprovechar más el tiempo libre, y por lo tanto a los adultos mayores por encima de los 60 años, 65 años,
generarles condiciones para una vida adecuada y de goce. Bueno, no, la idea son reformas previsionales y reformas tributarias regresivas, donde lo principal sigue siendo afectar el consumo social extendido. No hay una orientación de regímenes tributarios donde los que más ganan más paguen. Si la pirámide de ingresos muestra una concentración del ingreso, lo normal, lo lógico sería gravar las grandes fortunas, que esas grandes fortunas resignen una parte para resolver los problemas de salud, de alimentación, de educación, de calidad de vida de esa inmensa población empobrecida, pero no. La orientación son regímenes tributarios regresivos. Por eso yo insisto en esto de los mensajes ilusorios de la ultraderecha, que en todo caso convoca a pensar cuál debiera ser un mensaje no ilusorio, realista, de la izquierda, del movimiento social popular mundial, para recuperar consenso entre trabajadoras, trabajadores, sectores que están siendo vulnerados por las políticas públicas, especialmente de la ultraderecha, que te diría, en el caso argentino es dramático, porque en 8 meses de gobierno de Javier Milei, desde diciembre del 2023, todos los datos económicos sociales muestran el deterioro de esa mayoría empobrecida y claro, cuentas macroeconómicas que están marcando un rumbo de decrecimiento de la economía argentina de una manera muy, muy fuerte. Los organismos internacionales están hablando de que la Argentina este 2024 caería un 3,5%. Es uno de los índices más bajos de toda América Latina y el Caribe, incluso está entre los más bajos de las perspectivas de la economía mundial. Y peor aún, los datos oficiales de la Argentina estarían marcando que la Argentina este año podría caer un 4%. Y si eso lo comparamos con los datos que te daba antes, estaríamos señalando que con menores tasas de crecimiento, la Argentina tiene tasas de distribución de la riqueza más regresivas. O sea que tras que la economía cae, la distribución del ingreso se deteriora cada vez más y por lo tanto aquellos que viven de ingresos fijos, los ingresos populares de trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados o aquellos que perciben beneficios sociales, ven cada vez más disminuida su capacidad de consumo. Y como contrapartida, como la Argentina tiene una de las inflaciones más altas del mundo, la más alta de la región latinoamericana y caribeña, que en el último año estuvo en torno del 300%, y aún en baja, la Argentina está mostrando inflaciones del 4% mensual, de una inflación que muchos países tienen en el año. Bueno, aquellos sectores que tienen bajos ingresos reciben cotidianamente incrementos de las tarifas de servicios públicos, de agua, de electricidad, de gas, crece el transporte público, que es el que usan los sectores populares, y por lo tanto la ecuación es muy compleja. De ahí el título de ese artículo que mencionas. Julio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Julio Gambina directamente desde Buenos Aires. Julio es economista y vicepresidente de la Sociedad de Economía Política de América Latina y el Caribe. Estamos hablando sobre la situación de Argentina a 8 meses de Milei. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Julio Gambina directamente desde Buenos Aires. Julio, economista y vicepresidente de la Asociación de Economía Política de América Latina y el Caribe. Estamos hablando sobre la Argentina bajo 8 meses de la presidencia de Milei. Una encuesta, Julio, de Sinopsis sobre el desempeño. La aprobación de Milei da 49% de desempeño, tiene una característica negativa, prácticamente 50%, 49.6%, 42% dice que el desempeño de Milei es positivo y coinciden que el porcentaje positivo sigue a la baja. ¿Esta encuesta es, en tu opinión, representativa? Sí, acá lo que hay que marcar es que un 50% de la población prácticamente da su aval, pese a que buena parte de esos eh, evaluados, encuestados, sufren las consecuencias de la política económica. El problema, te diría, es que hay una fuerte crítica de lo que pasaba en los gobiernos anteriores, algo así como que la política tradicional no trajo soluciones a los problemas que la sociedad percibía. Por ejemplo, el tema de la inflación en primer lugar, la carestía de la vida, la suba de los precios. Y por lo tanto, más que mirar la cuestión económica, lo que hay que mirar es la política. El consenso electoral en Javier Milei y en la ultraderecha fue expresión de un descontento con lo que había. Y me animaría a decirte que en la evaluación del presente, aunque haya descontento en la política de Milei, todavía eso no se transforma en protesta explícita, aunque hay mucha protesta, mucha movilización en la Argentina, pero no alcanza al conjunto de la sociedad. Y me animaría a decirte que el principal problema es que en esos sectores que todavía tienen confianza en Javier Milei no visibilizan una propuesta política creíble, confiable para resolver sus problemas de vida cotidiana. Ya no solo la inflación, sino los temas de empleo, porque el desempleo y la precariedad laboral es un tema que está creciendo en la Argentina. Ahora, ¿cuánto los medios hegemónicos en la Argentina, los mayores medios, estamos hablando del Grupo Clarín, del Grupo Nación, están apuntalando el discurso este? Porque pongamos las cosas en perspectiva, Julio. Si tú miras, no importa qué país del mundo, en donde 1 millón de niños se van a dormir sin cenar, en donde estamos hablando de que por lo menos el 55% de la población ha caído en la pobreza, es uno de los países más ricos del mundo, que según CELAC puede llegar hasta el 73% de los niveles de pobreza. Que vemos que en definitiva el tono calificado por muchos de arrogante, prepotente, dictatorial, etcétera, es lo que dirige al país que tiene. Mira, tú decías casualmente una de tus frases, que este programa de Milei, decís tú, requiere desandar un camino más que centenario de orden económico y social de la Argentina. Entonces la pregunta es, ¿qué es esto? Hay una elaboración mediática que, a pesar de todo este dolor, de todo esto de desandar la vida de un país, le han dado un cheque en blanco, le han dado una impunidad. ¿Y hasta cuándo? ¿Cómo se justifica esto? Yo creo que es importante, como señalas, el accionar de los medios hegemónicos, y hay que incorporar las redes sociales, un tema en el que Javier Milei se monta de manera muy importante para interactuar con su base social, sobre todo los más jóvenes, pero creo que hay que mirar los cambios económicos, políticos que han ocurrido en la Argentina y en el mundo. La Argentina, que había entre la década del 20, 30 del siglo pasado hasta los 80, de fuerte participación del empleo, de la sindicalización, eso ha caído mucho, y por lo tanto hay cambios estructurales muy profundos
en la Argentina actual. Generaciones jóvenes y jóvenes extendidos que no conocen lo que es un trabajo. Y por lo tanto ese trabajo ideológico que señalas de los medios hegemónicos actúa sobre cuestiones materiales de cambios muy profundos. Y por eso te decía que las nuevas generaciones hacen una relectura de la historia, de la política en la Argentina, y por eso es posible que alguien que viene de afuera de la política, como es Javier Milei, hasta hace poquito apenas era un comentarista de televisión, en menos de 5 años se transformó en diputado y en presidente y ha generado una revuelta, una conmoción política muy importante en la Argentina. Por eso no solo se trata de acción mediática, de acción de redes sociales, sino de cambios estructurales muy profundos que requieren ser pensados para construir nuevos imaginarios que entusiasmen, insisto, especialmente a la nueva generación, para ir por cambios profundos que resuelvan las necesidades de los más necesitados. ¿Qué piensas que va a privatizar? Es decir, estamos hablando de hasta qué punto bajo su mandato, dos preguntas, ¿qué va a privatizar y tú piensas que va a terminar su mandato? Mira, esta semana acaba de hacer una intervención ante empresarios en la bolsa de cereales de Rosario. Rosario es la sede del puerto por donde se mueve el 80% del comercio exterior argentino, y él ha dicho que no solo tiene expectativas de terminar, sino de ir por un otro mandato, que es lo que la Constitución argentina permite, o sea, un periodo de 8 años. Y él, bueno, ha tenido algunos logros legislativos muy importantes, como es la llamada Ley de Bases. En esa Ley de Bases está la reforma estatal que, como señalas, incluye privatizaciones de empresas públicas, cambios muy negativos en la organización del Estado, un régimen de incentivos a grandes inversiones que acaba de ser reglamentado y una reforma laboral que es muy probable se reglamente esta semana. Y con eso espera recibir inversiones externas que hasta ahora no llegan y que aparecen imprescindibles para darle aire a su política económica. Claro, la gran incertidumbre es cuánto aguantará la población argentina esta política de ajuste y reestructuración regresiva, que eso se define en el plano de la política. Milei, si puede, va a privatizar todo lo que pueda. En principio, con una ley de bases que le ha dado facultades extraordinarias en un conjunto de temas que te diría como casi ningún presidente previo ha tenido. Así que hay que esperar que mientras no haya lucha social y alternativa política suficientemente fuerte, Milei intentará cumplir su mandato e ir por otro mandato más. También se puede identificar que ha sufrido algunas, de alguna forma, digamos, reveses en el Parlamento, en la Asamblea o en el Congreso. Por ejemplo, la reforma jubilatoria que pasó y él, por supuesto, que cómo se va a preocupar por el bienestar de su población, sino su idea es los números, y por supuesto ya ha amenazado con vetarla, y también ha tenido un revés, lo que le llaman el decreto ampliado de fondos para la Secretaría de Inteligencia del Estado. Allí se sospecha que él ha utilizado fondos para, de alguna forma, sabotear la elección presidencial en Venezuela. Estos son reveses, es decir, no todo el día viene con viento de cola este señor. Es correcto, y es probable que esta semana reciba más reveses en el debate parlamentario con fondos asignados a las universidades. Tú sabes que el movimiento universitario ha generado la movilización más importante contra Milei en abril pasado, y se está gestando una gran movilización para septiembre próximo. Bueno, esos reveses que empieza a tener en el Parlamento es parte de esta crisis política que te señalo. Que claro, el tema es cuánto impactan esos reveses entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo,
entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, e incluso, te diría, está habiendo dificultades en el bloque parlamentario del oficialismo en la Argentina. Hay mucho ruido político por arriba. Pero claro, yo quiero insistir que la política se plantea en el plano de las instituciones, es cierto, pero lo principal es lo que pasa en la calle. Por eso todavía hay un fuerte consenso, que señalabas, de casi la mitad de los consultados, y la movilización social. Por ejemplo, esta semana va a haber una inmensa movilización convocada por el movimiento de jubilados en contra del veto presidencial a la actualización de los haberes jubilatorios. En tanto y en cuanto crezca el consenso a una crítica a Milei que se transforme en propuesta política, bueno, estos objetivos ilusorios de la ultraderecha en la Argentina pueden tener límite en el límite que le ponga la sociedad organizada y movilizada. Julio Gambina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gustazo compartir con ustedes hasta cualquier momento.